Gracias damos a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos una vez más. Y siempre hacemos nuestra confesión de fe antes de predicar la palabra del Señor. Con su Biblia en alto diga: esta es mi Biblia, yo soy lo que dice que soy, yo tengo lo que dice que tengo, yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Valientemente confieso que mi mente está alerta y mi corazón receptivo. Yo nunca seré el mismo. Estoy por recibir la incorruptible, indestructible, eterna, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Yo nunca seré el mismo. Dígalo fuerte. Nunca, nunca, nunca seré el mismo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle fuertes aplausos a Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Hoy día tratamos el tema, la dimensión de la fe. La dimensión de la fe. Busquen su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 17. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Dice así la palabra de nuestro Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El apóstol Pablo saca la conclusión de que la fe procede de la predicación, las cosas oídas, y la predicación llega por medio del mensaje, mandato, orden, dirección de Cristo. Desde que entendí que la fe viene por el oír, desde entonces todos los días leo constantemente la palabra de Dios. ¿Para qué? Para llenarme de fe. Por eso hay que ser constante en la lectura y el estudio de las Sagradas Escrituras. Reconoce que tu fe crecerá solamente en la medida que te alimentes con la palabra de Dios. Número 1, teniendo contacto con la palabra de Dios. Teniendo contacto con la palabra de Dios. La fe viene cuando usted oye atentamente la palabra de Dios y hacemos lo que Él dice. Salmos, capítulo 32, verso 8. Salmos 32, versículo 8. Dice la palabra de Dios así: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dice, te haré entender y te enseñaré. El Señor promete enseñar y guiar a un creyente perdonado, que tiene un espíritu dócil, que aprecia la presencia y el consejo de Dios, que confía en Él, que se alegra en Él y que le sigue siendo recto su corazón. Esta es una sección de sabiduría, como lo evidencia la frase: te haré entender y te enseñaré. Romanos capítulo 10, verso 10. Romanos capítulo 10, versículo 10. La palabra de Dios dice así. Romanos capítulo 10, verso 17. Verso 10. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mire, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Una vez más, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muy bien, esta confianza o fe es una actividad constante y se refiere a la justicia. Mira, la confesión también es una actividad constante y se refiere a la salvación. Entonces, estas verdades confesadas y creídas son convicciones constantes y para toda la vida. La confesión oral declara, confirma y sella la creencia del corazón. Por eso aquí está la lección más relevante sobre la importancia y el poder de la confesión de la fe,
que puede hallarse en toda la Sagrada Escritura. El principio de fe se establece desde un comienzo, ¿ve? Cuando iniciamos nuestra vida cristiana en el Señor Jesucristo. Ahora, la fe se desarrolla cuando se confiesa la palabra de Dios. Dice, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Y cuando se confiesa la palabra de Dios, algo ocurre en el mundo espiritual. Las cadenas se rompen en los aires y la bendición de nuestro Dios es desatada. Número 2. ¿Cómo llega la fe a nuestra vida? ¿Cómo llega la fe a nuestra vida? Hay varias formas. ¿Cómo la fe puede llegar a nuestras vidas? San Juan capítulo 3, verso 16. San Juan capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo cristiano o cristiana debe saber este texto bíblico. Todo el Evangelio se centraliza en el versículo 16. El amor de Dios no es estático, no es egoísta, sino que se extiende y atrae a otras personas. Dios establece aquí el verdadero molde de amor, la base de toda la relación de amor. Si uno ama a alguien profundamente, está dispuesto a darle amor a cualquier precio. Dios pagó con la vida de su Hijo el más alto precio que se puede pagar. Jesús aceptó nuestro castigo, todo el precio de nuestro pecado, y luego nos ofreció una nueva vida y nos compró con su muerte. Cuando predicamos a otras personas, nuestro amor debe ser como el de Jesús. Y estar dispuesto a ¿qué? A renunciar a nuestra comodidad y seguridad para que otros reciban el amor de Dios como nosotros lo hemos recibido. Muchas personas rechazan las ideas de vivir para siempre porque viven vidas tristes. Pero la vida eterna no es la extensión de la penosa vida mortal del hombre. La vida eterna es la vida de Dios, encarnada en Cristo, que se da a todos los que creen como garantía de que vivirán para siempre. Amén. En esa vida no hay muerte, no hay enfermedad, no hay enemigo, no hay demonio ni pecado. Pero cuando no conocemos a Cristo, tomamos decisiones pensando que esta vida es toda la que tenemos. En realidad, esta vida solo es el comienzo de la eternidad. Empiece, por lo tanto, a evaluar todo lo que sucede desde una perspectiva eterna. Ahora dice, creer es más que una reflexión intelectual de que Jesús es Dios. Sí, Jesús es Dios. Entonces, ¿esto qué significa? Depositar nuestra confianza en Él, que es el único que nos puede salvar. Es poner a Cristo al frente de nuestros planes presentes y nuestro destino eterno. Creer qué cosa es también, es confiar en su palabra. Depender de Él para cambiar. Si nunca ha confiado en Cristo, haga suya esta promesa eterna y crea. San Juan, capítulo 3, verso 36. San Juan, capítulo 3, verso 36. Dice así la palabra de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesús dice,
que todo el que cree en Él tiene vida eterna. No dice que tendrá, sino dice tiene vida eterna. La vida eterna se recibe cuando uno se une a la vida de Dios, la cual por naturaleza es eterna. Así que la vida eterna comienza en el momento del nacimiento espiritual. Juan, el escritor del Evangelio, demostró que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Y acá establece ante nosotros la gran alternativa de la vida. A nosotros nos toca elegir hoy a quién obedeceremos. Y Dios quiere que le elijamos a Él. Postergar nuestra elección es decidir no seguir a Cristo. La indecisión es una decisión fatal. Así es que, asimismo, nuestro Creador nos da la fe para vivir ¿en qué? En sanidad. Hay personas que dicen, algún día Dios se dignará en sanarme. ¿Sabe? El plan de Dios es que usted viva en sanidad. Marcos, capítulo 7, verso 24 al 30. Marcos, capítulo 7, versículo 24 al 30. La palabra de Dios dice así: levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Bien, Jesús viajó unos 45 kilómetros hasta Tiro y de ahí se fue a Sidón. Eran dos ciudades portuarias del Mediterráneo al norte de Israel. Ambas poseían un floreciente comercio y eran prósperas. En los días del rey David, Tiro mantenía relaciones amistosas con Israel, pero tiempo después la ciudad de Tiro llegó a ser famosa por su maldad. Su rey afirmaba ser Dios, y Tiro se regocijó con la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. Ahora, porque si su competencia, ve, el comercio y las utilidades de Tiro aumentarían. Fue entonces que en medio de esta cultura materialista y pecaminosa, Jesús llevó su mensaje. Marcos llama a la mujer sirofenicia y Mateo la llama cananea. La designación de Marcos hace referencia a su trasfondo político. Su audiencia romana podía identificarla con facilidad por parte del imperio donde procedía. Y perrillo se refiere a una pequeña mascota, no a un animal que anda suelto comiendo desperdicio. Jesús simplemente quería explicar que su prioridad era alimentar a los hijos, o sea, enseñar a los discípulos, no permitir a las mascotas interrumpir la comida familiar. La mujer no discutió. Usando los términos que Jesús escogió, declaró que estaba dispuesta
a que la consideraran una interrupción mientras recibiera la bendición de Dios para su hija. Es irónico, pero muchos judíos perdieron la bendición y la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque rechazaron a Jesús, mientras que muchos gentiles encontraron la salvación naciendo de nuevo, reconociendo a Jesús. Ahora, este milagro muestra que el poder de Jesús sobre los demonios era tan grande que Él no necesitaba estar presente físicamente para liberar a alguien. Nada más, su poder trasciende la distancia. El Señor le dice a la mujer: grande es tu fe, por esta palabra tu hija queda sana. Es la sanidad divina, más todas las bendiciones que el Señor promete en su palabra es de gran bendición. Nuestro Señor también nos brinda a nosotros fe para liberarnos o romper las maldiciones. Isaías 58:6. Isaías 58:6. La palabra de Dios dice así: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Agradar a Dios es algo más que dejar de comer, o hacer algo es agradarlo al aplicar su palabra a nuestra sociedad. Dice: el ayuno que yo escogí, el ayuno que Dios aprueba, es que va acompañado de amor a Él y genuino interés por los oprimidos. Los creyentes deben comprender lo interesante que encontramos en la palabra de Dios, pues de dar, por ejemplo, los diezmos y las ofrendas a la iglesia, no lo libra de su responsabilidad de dar a los pobres. Deben compartir su pan con los hambrientos y proporcionar ropa a los que no tienen. Después de confesar, mira, y de condenar la idea del pueblo sobre el ayuno, Dios definió lo que Él consideraba una abstinencia auténtica y eficaz. El énfasis está en la justicia social. El ayuno debe de unirse a una conducta que ayude al explotado a hallar libertad. El yugo simboliza la explotación y la esclavitud. Muchas veces la opresión demoníaca viene por el ambiente causado por algunos familiares. Sí, es a través de la palabra que pronuncian o la música que escuchan, actos que llevan a cabo, o por medio de la parte de finanzas donde la ruina acecha por todos lados en casa. Así es que no podemos ser salvos mediante obras de servicio, sino fe en Cristo. La fe es muy importante, y una fe que carece de sinceridad no alcanza a otros. El ayuno quizás nos beneficie físicamente y espiritualmente, pero en su mejor parte solo ayuda a la persona que lleva a cabo el ayuno. Dios dice que nuestro servicio vaya más allá de nuestro propio crecimiento personal, que esto es muy importante, y produzca acciones de bondad, acciones de amor, de justicia, de generosidad. Dice la Biblia: el ayuno que yo escogí. El Señor esclarece el verdadero significado del ayuno para Israel. ¿Qué cosa? Que debe cesar de oprimir al pobre. Entonces el Señor dará luz, salvación, justicia y total restauración. Por eso es importante que vivamos la dimensión de la fe. Amén. Bendecidos, prosperados y victoriosos. Nos vemos el siguiente domingo, bendecidos
y bendecidas.